Yo pienso que hay que empezar por el principio, con un poco de orden. A ver, tras 50 años, diríamos, de intentos fallidos, sobre todo en el caso de negociación política, ¿en qué estamos? Le preguntaría yo a Arnaldo Ortega. En primer lugar, yo haría una reflexión más en profundidad. Es decir, como bien señalas, ha habido varios intentos de negociación y desde ese punto de vista, la misma existencia de esos procesos de negociación demuestra, desde mi punto de vista, al menos una cosa evidente, y es que el diseño de la transición que se hizo hace 30 años en el Estado español y que después, además, se ha vendido como una transición en América Latina, fundamentalmente, es un diseño fallido. Esa transición que se diseñó, se planificó y se desarrolló fundamentalmente desde los sectores que habían sostenido la dictadura franquista no correspondía a los intereses populares de este país. Y fue la izquierda abertzale desde el inicio de esa transición quien denunció esta transición por antidemocrática y quien planteó con claridad una alternativa, que era una alternativa profundamente democrática y que consistía fundamentalmente en darle la voz y la palabra al pueblo vasco. Yo no me atrevería a decir que los intentos de negociación son intentos fallidos. Son intentos fallidos en el sentido de que no hemos conseguido alcanzar un acuerdo satisfactorio, pero hemos aprendido de todos y en todos hemos avanzado. Y a día de hoy yo diría que estamos fundamentalmente en una situación difícil, fundamentalmente porque hay un Estado con escasa cultura democrática que es incapaz de entender que una solución en términos definitivos pasa evidentemente por un ejercicio de aritmética democrática, que es reconocer la existencia de la nación vasca y el derecho de la nación vasca a la libre determinación, pero al mismo tiempo yo quiero ser optimista y quiero ser, una vez más, digamos, un militante también de la esperanza. Yo creo que tarde o temprano, y más temprano que tarde, este país va a conocer un proceso de negociación y lo va a conocer porque hay una mayoría popular en este país que lo desea, porque hay una mayoría popular en este país que es consciente de que el futuro no se puede construir desde estos parámetros y, por lo tanto, yo estoy convencido de que más temprano que tarde existirá ese proceso de negociación. Ahora estamos, digamos, en una situación en la que todo es oscuro, pero yo estoy convencido de que este país tiene suficiente fortaleza intelectual, política y militante para empezar a percibir una luz al fondo. Y esa luz nos va a conducir ineludiblemente a un escenario democrático y en ese escenario democrático nosotros abogaremos por la creación de un Estado vasco. El Estado español no tiene un problema con una organización ni tan siquiera con una serie de organizaciones. El Estado español tiene un problema con la mayoría popular de este país que quiere decidir libre y democráticamente su futuro. Ese es el problema político. Y, por lo tanto, ese problema político solo tiene solución en una mesa de negociación y mediante un acuerdo político. Por lo tanto, estamos, digamos, en un periodo de confrontar una situación difícil, pero también en un periodo de construcción de una nueva oportunidad que alcanzaremos, no sabemos cuándo, pero que sin duda llegará, porque nosotros estamos convencidos, primero, de que vamos a alcanzar ese escenario democrático y, segundo, de que los vascos y las vascas vamos a construir un Estado en Europa. Yo pienso que siempre ha habido una presión popular, ¿no?, para sacar más democracia en el País Vasco, pero hasta ahora no ha sido suficiente una presión popular. Entonces puede ser que, como ha sido también en pasado, hay una necesidad de una mediación también a nivel internacional. Hubo el caso de Argelia, hubo otros casos de mediaciones. Ahora, ¿es posible imaginar en esta situación internacional alguien que pueda ayudar a una mediación entre las fuerzas abertzales vascas y el gobierno español? Sin duda esa es una posibilidad real y lo creo fundamentalmente por varias razones, ¿no? Primero, aunque nunca hemos entrado al detalle en el último proceso de negociación, existió mediación internacional y existió pues una interlocución de observación internacional importante. Es decir, en el último proceso de negociación hubo importantes estados europeos presentes. Por lo tanto, esa es una constatación. Y creo que sería posible decir hoy
que probablemente esos Estados y esos mediadores internacionales no han perdido el interés por ayudar a solucionar el conflicto en términos democráticos. Y, en segundo lugar, a mí me parece que es importante señalar que, desde nuestro punto de vista, el proceso de negociación se tiene que dar y se va a dar, evidentemente, en lo que es el contexto europeo. Y hoy el contexto europeo nos permite, por lo menos, señalar en el horizonte que es posible construir un Estado en Europa si se articula una mayoría popular democrática suficiente. Vamos a tener pronto el caso de Escocia, tuvimos antes el caso irlandés, últimamente se ha sumado a esas dinámicas el Estatuto de Autonomía en Groenlandia, que recoge el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, creo que la izquierda independentista tiene que hacer un esfuerzo por situar el problema a nivel planetario, pero fundamentalmente en el contexto europeo. Y yo estoy convencido de que la alternativa que plantea la izquierda independentista es una alternativa que es reconocida como razonable y como democrática en el contexto europeo. Y, por lo tanto, yo estoy convencido de que existe esa predisposición a nivel internacional y soy de los que estoy convencido de que si se construyera un nuevo proceso de negociación, contaríamos con la ayuda y con la colaboración de importantes observadores y Estados europeos. Pero no has hablado de Kosovo. Para nosotros no es un ejemplo tan positivo la independencia de Kosovo, porque es un ejemplo de un Estado étnico, ¿no? Y el ejemplo de Estado étnico no es tan positivo en el plan internacional. ¿Es por eso que no has hablado también de Kosovo? El tema de Kosovo, como el tema de... Es decir, nosotros como independentistas hemos valorado siempre positivamente y, además, como independentistas aceptamos y, además, defendemos el derecho de la libre determinación de todos los pueblos. Desde una posición de izquierda socialista, desde nuestro punto de vista, es evidente que se han producido constituciones de estados en lo que antes fue la Unión Soviética, que obedecen, por un lado, a la puesta en marcha y al ejercicio del derecho a autodeterminación, pero que es evidente que también obedecen a otro tipo de intereses, en este caso, intereses de Estados Unidos. Para nosotros, el caso del Kosovo tiene una dificultad en términos ideológicos e intelectuales, porque, primero, obedece fundamentalmente a los intereses de los Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, nosotros reconocemos también el derecho que tiene el pueblo kosovar a la libre determinación y, por lo tanto, a constituirse en un Estado independiente. Pero, fundamentalmente, después tiene una lectura, o dos lecturas, apuntaría yo, que son importantes desde el punto de vista estratégico para los que queremos construir un Estado. Primero, que es posible construir Estados en Europa, y, segundo, que a pesar de que exista un papel y un compromiso y un acuerdo dentro de la Unión Europea, que además es un compromiso que se recogió a propuesta del señor José María Aznar, para que las fronteras de la Unión Europea serían inamovibles, porque el señor Aznar, como probablemente el señor Zapatero y todos los presidentes del Gobierno de España, tienen un grave problema fundamentalmente con Euskal Herria, el caso del Kosovo demostró que si existe una voluntad popular mayoritaria, los papeles, los acuerdos pueden ser modificados y, por lo tanto, es por eso que no he hecho referencia al Kosovo, porque tiene el lado positivo que antes le veíamos, pero también a nivel intelectual, pues nosotros somos conscientes de que hay otros intereses en juego para crear pequeños estados. Desde que ha empezado a hablar a la salida de la cárcel, no he dejado de hablar nunca. Públicamente, insiste en que habrá un nuevo proceso de negociación. Ya sabemos en qué situación está en estos momentos el Gobierno español. ¿Qué tiene que hacer la izquierda abertzale para ir hacia ese proceso? Bueno, yo, en primer lugar, sí quisiera aclarar en términos políticos. Desde mi punto de vista, el proceso de negociación no es un objetivo en sí mismo. Es un medio más. Es decir, es un medio en el que la lucha por los derechos nacionales de este país se desarrolla también en otro escenario, que es el escenario de la negociación. Y, por lo tanto, no puede existir una estrategia de liberación nacional que ciña todo a lo que es estrictamente una dinámica negociadora, porque, evidentemente, la dinámica negociadora es fundamentalmente, pues, un instrumento que debe de permitir un acuerdo entre diferentes que posibilite que todos los proyectos políticos sean materializables en Euskal Herria, incluido el independentista, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la izquierda abertzale?
Yo creo que la izquierda abertzale lo que tiene que hacer es, desde mi punto de vista, primero es reincorporar a su actitud política e incluso psicológica la ambición de ganar. La izquierda abertzale no ha nacido en este país, o no nació en el país para resistir, para desgastar. Eso también es evidente que ha habido que hacerlo. Pero nosotros hemos nacido en este país para llevar a este país a ser un Estado desde la izquierda. Y, por lo tanto, creo que tenemos que tener la lógica y la ambición de ganar y, sobre todo, la confianza en nuestras propias fuerzas. Yo soy de los convencidos, ya sé que luego la gente me acusa de ser excesivamente optimista, pero yo soy de los convencidos de que la izquierda abertzale en este país tiene proyecto, militancia, honestidad revolucionaria, alternativa social suficiente para articular mayoría popular en este país. No sé en cuánto tiempo, pero soy de los convencidos de que eso es posible. Por lo tanto, lo que, desde mi punto de vista, a nivel teórico, tiene que hacer la izquierda abertzale es demostrarle otra vez al Estado que no tiene un problema con determinadas siglas políticas, que tiene un problema fundamentalmente con una mayoría social, popular y sindical en este país que quiere cambiar el marco político y que quiere un escenario democrático. Y en ese sentido, a mí me parece importante, como primer paso, la suma de fuerzas. Es decir, estamos ahora además en un contexto preelectoral, del que probablemente luego tendremos ocasión de hablar, pero a mí me parece importante que la izquierda abertzale, desde una visión estratégica, desde una visión a largo plazo, desde que, digamos, pasemos de las luces cortas a las largas, creo que es importante en este momento acumular fuerzas y demostrarle al Estado que no se enfrenta ni tan siquiera con la izquierda abertzale, que se enfrenta con una mayoría popular amplia en el país, que lo que quiere es, a través de un proceso de diálogo y acuerdo, alcanzar un escenario democrático para después iniciar la fase de construcción del Estado vasco. Y me parece que ahora mismo esa sería la tarea fundamental de la izquierda abertzale. Ambición de ganar, que ya sé que es difícil de transmitir en esta situación de represión, lógica y ambición de ganar y acumulación de fuerzas y confianza en nuestras propias fuerzas. Una de las cosas que se ve desde fuera, disculpa porque lo vemos desde América Latina, desde México, con bastante poca información, que creo que es ahí donde comienza el bloqueo y donde comienza diríamos, la lucha, ¿no? Proporcionar lo menos que se pueda de información para que no se entienda el proceso y bloquearlo, permitir que se bloquee. Y hay otra parte que permite el bloqueo, y es el accionar de ETA. Ese es el eterno pretexto. La voluntad no existe, sí existe en la izquierda abertzale, pero no existe en ese otro grupo del País Vasco que se niega a llegar a arreglos políticos y de pronto pone una bomba, como ocurrió con el aeropuerto, ¿no?, de Barajas, que fue lo que acabó con la última negociación. Ese es lo que dice el Estado español. Es la información que llega a América Latina, por ejemplo, y me imagino que a otros lugares del mundo. Entonces, ahí está un buen pretexto para evitar, esquivar la voluntad política que pudiera decirse que tiene el Estado español. Porque aquí hay que tener en cuenta esa otra voluntad política. Entonces, siempre serán buenos pretextos. Yo te quiero preguntar, a estas alturas del partido, diríamos, ¿sigue teniendo vigencia la lucha armada? Voy a tratar de responder. Creo que está mi abogada por aquí. ¿Está aquí? De la manera más... Creo que quienes somos militantes revolucionarios, quienes aspiramos a construir procesos de liberación nacional, tenemos que ser conscientes de una cosa en estos momentos, que es el escenario internacional. Entonces, tenemos que tener presente que, evidentemente, desde la administración norteamericana, fundamentalmente se ha liderado
lo que es una cruzada, entre comillas, antiterrorista, que ha permitido, digamos, en el terreno ideológico, grandes avances desde su parte, y por lo tanto yo sí soy muy consciente de que el accionar de ETA se utiliza fundamentalmente en el escenario internacional para evitar hablar del conflicto en términos políticos. Y por lo tanto yo creo que la izquierda abertzale es muy consciente de eso. En segundo lugar, yo diría que no es cierto desde mi experiencia que haya habido por parte de esa organización un intento de no llegar a alcanzar acuerdos políticos. Es más, me parece que eso no se corresponde exactamente con la historia de esa organización. Es decir, la organización ETA ha planteado permanentemente desde su nacimiento la necesidad de alcanzar un acuerdo político en términos democráticos, y mi experiencia en el último proceso es que se llegó a alcanzar incluso en la mesa de negociación, y se puso encima de la mesa de negociación una oferta para el desmantelamiento de las estructuras militares de esa organización si dotábamos al país de un escenario democrático, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el contexto en el que hay que analizar. Pero, en tercer lugar, a mí la pregunta me parece interesante porque yo creo que en todos los procesos de liberación nacional y social, los que estamos militando en esos procesos, siempre tenemos que tener la capacidad de ser lo suficientemente, digamos, valientes y honestos para entender que los instrumentos, en definitiva, se tienen que adecuar a las necesidades de esos mismos procesos, ¿no? Por lo tanto, no creo que exista en la izquierda abertzale un excesivo apego a determinados instrumentos. Creo que los instrumentos son instrumentos y, en virtud de las necesidades de los procesos de liberación, se pueden adecuar o se pueden cambiar. En cualquier caso, yo lo que sí quisiera señalar es, otra vez, una reflexión. Yo estoy convencido de que en el escenario internacional es posible alcanzar los objetivos últimos de un proceso de liberación nacional si somos capaces de articular una mayoría en términos democráticos en este país. Creo que ese es un horizonte que existe en el momento y que, por lo tanto, debe hacer reflexionar al conjunto de la izquierda abertzale. Yo soy uno de los convencidos de eso y, por lo tanto, yo, desde el punto de vista de militante político, que no practico la lucha armada, tengo un interés y tengo un objetivo en este momento, y es cómo construimos una mayoría democrática y popular que alcance primero un escenario democrático y que alcance después un Estado desde la izquierda para los vascos y las vascas. Por eso, frente a ese debate que es permanente entre lucha armada sí y lucha armada no, yo me planteo otro debate que me parece que es el que tiene que hacer la izquierda abertzale, que es un debate de cómo ganamos. Ese me parece el debate interesante. Es verdad, es un debate que se hace desde hace mucho tiempo, pero yo creo que, como se decía, cómo ha cambiado la situación internacional y la aparición del terrorismo a nivel internacional, que es otra cosa de la lucha armada, pero hace mucha confusión. Así que todo lo que es lucha armada o lucha que tiene aspecto de violencia es terrorismo, y todo lo que es en contra es antiterrorismo. Y eso creo que ha cambiado mucho la situación, la percepción de la gente a nivel internacional, porque es un mensaje, una propaganda que pasa a unos niveles. Y del otro lado, después de la guerra en los Balcanes, hemos tenido muchas guerras étnicas y tenemos guerras de religión en otros sitios. Y así creo que eso también ha influenciado. Por ejemplo, yo creo que la cuestión vasca es una cuestión europea ahora, y por eso podría tener mucho más posibilidad de una salida si toda Europa está implicada. Pero a nivel de apoyo popular, digamos, creo que es interesante también tener un apoyo popular a nivel de Europa, no solo del País Vasco. Pero ahora ya no se habla de eso. Ya no se habla porque ha pasado el mensaje que terrorismo contra terrorismo. Y entonces, ¿cómo ha cambiado
las perspectivas, también la lucha de la izquierda abertzale, esta nueva situación internacional, porque creo que también hay que contar que la situación, los mensajes que pasan a nivel internacional son diferentes. O sea, no creo que hay un choque de civilizaciones, pero sí que en unos aspectos ha pasado ese mensaje. Sí, evidentemente, antes comentábamos que la situación internacional ha variado fundamentalmente por diferentes factores, pero también la irrupción de lo que, digamos, es la violencia islamista o ligada con Al-Qaeda, etcétera, etcétera, pues ha permitido fundamentalmente a la administración Bush y a los sectores imperialistas pues reordenar en el terreno ideológico y además confundir las diferentes luchas y meterlas en el mismo saco. Eso evidentemente es una dificultad para la izquierda abertzale, eso es algo que es evidente, porque permite, digamos, plantear por parte de los Estados una estrategia de la tinta del calamar. Es decir, mientras exista la tinta, podremos seguir aguantando la situación y podremos fundamentalmente tratar de retrasar la solución en términos políticos. Es evidente que la situación internacional ha variado fundamentalmente ya desde hace unos años con la caída del bloque soviético y que, por lo tanto, la reordenación en el terreno internacional se ha dado en esos parámetros. Pero a mí me parece que también, pero yo digo porque yo creo que también hay factores positivos en la situación internacional. Antes apuntaba y señalaba uno, y es que cuando en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría existían dos modelos contrapuestos, el que lideraba, entre comillas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, digamos, las luchas de liberación nacional tenían una retaguardia ideológica, todas esas luchas formaban parte de un gran puzzle mundial en el que había una cierta retaguardia ideológica, política, en algunos casos incluso logística, que ha desaparecido. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que señalar, fundamentalmente desde América Latina, una experiencia que a mí me parece importante. Hace 20, 30 años, nadie, creo, de los que pues, hemos sido militantes y nos hemos considerado marxistas, nadie hubiese pensado, por ejemplo, que se pudieran haber dado fenómenos como los que se están dando en América Latina, donde se ganan y se generan espacios liberadores en el terreno social desde prácticas de masas y prácticas electorales. Es decir, nadie, creo que de nosotros, de los que ya tenemos una cierta edad, pensaríamos que Evo Morales fuera capaz en los 70 o en los 80 de nacionalizar los hidrocarburos sin que se produjera un golpe de Estado o sin que directamente lo asesinaran, que era la práctica común de los imperialistas en esa época. Por lo tanto, creo que también en ese tablero de ajedrez ha cambiado la forma de actuar de lo que es el imperialismo. Y, por lo tanto, las experiencias de Venezuela, de Bolivia, incluso de Ecuador, lo que sí vienen demostrando también es que también en el terreno social es posible, desde la construcción de grandes mayorías de trabajadores, de sectores populares, iniciar el camino a lo que sería un modelo social alternativo, ¿no? Y eso a mí me parece también un fenómeno interesante que creo que a lo que es el proyecto estratégico de la izquierda abertzale le tiene que servir también de apoyo y de confianza. Es decir, hoy también es posible, no sin dificultades, construir un modelo social alternativo, digamos, desde la construcción de esas grandes mayorías, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el fenómeno venezolano o el fenómeno boliviano. Es decir, hace 20, 30 años el esquema de pensamiento de la izquierda marxista era nítido, es decir, no era posible construir un modelo social alternativo mediante las vías parlamentarias y democráticas, ni tan siquiera las vías de movilización de masas o de actividad de masas. Bueno, eso también ha cambiado, en ese caso a nuestro favor. Y creo que de esas dos conjunciones la izquierda abertzale tiene que saber leer exactamente el momento internacional y fundamentalmente tiene que también saber con claridad cuál es la estrategia que también gana en el terreno social. Ha planteado antes dos cuestiones interesantes: cómo construimos una mayoría política y popular en Euskal Herria y cómo ganamos, que sería el debate fundamental. ¿Cuál es la opinión de Arnaldo Otegi de cómo se construye y cómo se gana? Yo creo que debemos de partir de una base, ¿no? Y de un análisis, ¿no?
que creo que es el que a la izquierda abertzale le tiene que dar confianza en sus propias fuerzas. Y es, hace 30 años se diseñó en el Estado español una operación política, constitucional, estatutaria, que lo que buscaba fundamentalmente era pues, detener el proyecto independentista. Para detener el proyecto independentista se ensayaban vías diferentes. Una era la vía de la asimilación, que dio frutos en una parte de la izquierda abertzale, o era prácticamente la vía de la propia aniquilación. El Estado ha utilizado todos los resortes conocidos para intentar detener el proyecto independentista. Pero yo creo que 30 años después hay una victoria popular importante en este país, y es que hay una mayoría política, sindical y popular que concibe el futuro desde un parámetro absolutamente diferente al que diseñaron. Y, por lo tanto, hoy podremos decir con satisfacción que la lucha durante 30 años de la izquierda independentista ha permitido desgastar ese modelo y tener la puerta abierta a un modelo alternativo, tan siquiera hasta ahí. Entonces, yo creo que en este momento, yo creo que la izquierda abertzale está en condiciones de liderar lo que no sé si yo denominaría como un bloque histórico, que en este momento y en este contexto político actual impida, en primer lugar, que las condiciones generadas de mayorías sean otra vez gestionadas por quienes quieren volver atrás, el caso de los socialistas y del PNV. Creo que hay que hacerlo con paciencia, creo que también tenemos que tener una dosis de generosidad en ese sentido. No lo vamos a construir de un día para otro, no la vamos a construir sin contradicciones. Ningún proceso de liberación nacional y social se hace sin contradicciones, pero creo que esa es una de las tareas que se tiene que asignar la izquierda independentista. La izquierda independentista tiene que liderar en este un bloque por el cambio social y por el Estado vasco. Y yo creo que esa es una de las tareas que hay que hacer. Evidentemente, para eso hay que hacer muchas cosas, desde desarrollar una interlocución efectiva, desde tener flexibilidad suficiente, desde tener también firmeza suficiente en los principios y, sobre todo, en el proyecto estratégico. Y, en segundo lugar, creo que ese es un paso imprescindible, no el único, que nos puede permitir ganar. Y yo entiendo por ganar dos cosas. En primer lugar, cómo alcanzamos un escenario democrático, es decir, un escenario democrático en el que los vascos y las vascas, en este caso con respecto al Estado español, tengamos mecanismos democráticos para decidir cuáles son las relaciones entre los 4 territorios y cuáles son las relaciones entre los vascos y el Estado. Y que esos mecanismos democráticos tienen que permitir todos los proyectos, incluido el independentista. Y creo que una vez alcanzada esa etapa, estaremos mucho más cerca de la etapa final, que desde mi punto de vista es cómo desde ese escenario construimos un bloque histórico de izquierdas y nacional. Desde mi punto de vista, lo digo con modestia, pero porque a veces estas cosas se cogen mal, pero liderado por la izquierda abertzale, porque creo que solo la izquierda abertzale puede liderar en este país el cambio político y social. Y solo la izquierda abertzale puede liderar en este país la alternativa a los actuales modelos de Estado, o digo de autonomía y de gestión, liderar desde la izquierda abertzale un bloque muy amplio, sindical, popular y político, que lleve a este país a construir un Estado en Europa. Y creo que la izquierda abertzale tiene proyecto, programa, honestidad, militancia, compromiso suficiente para hacer eso, y yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Pero hay también dos realidades inexorables. Una, las exigencias de quienes pueden componer ese bloque junto a la izquierda abertzale, y dos, la realidad de la ilegalización de la izquierda abertzale, que es un movimiento político hoy en día sin sedes legales, sin financiación legal, sin la posibilidad, por lo menos en la intención del Estado, de presentarse a las elecciones. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo se hace todo eso? Pues se hace teniendo en cuenta todas las dificultades. Yo soy de los que pienso que en la política y en la política revolucionaria, en la militancia revolucionaria, uno cuenta con lo que tiene. Es decir, esas son las condiciones hoy. Y, por lo tanto, a mí me parece a veces estéril el debate de si estaríamos de otra manera, sería más fácil. Sí, evidentemente, pero no estamos de esa otra manera, estamos como estamos. Y quiero traer a colación pues, una cita de Brian Keenan, que fue jefe del Estado Mayor del IRA, que falleció hace poco, que decía que en la política lo que cuenta son las cosas reales y que los deseos son para las listas de Navidad.
Tanto estamos en esa situación, pero estando en esa situación, nosotros construimos un proceso de negociación hace apenas 3 años. Y a mí me parece que, aun en las peores de las condiciones, la izquierda abertzale tiene capacidad para hacer eso. Y, sobre todo, tiene capacidad fundamentalmente porque hay una cosa que tiene la izquierda abertzale que probablemente tendrán otros partidos, o quizás no, o quizás en una proporción muy ínfima con respecto a la izquierda abertzale. Y es, la izquierda abertzale tiene militantes. En la izquierda abertzale nadie milita para hacer carrera política. A la izquierda abertzale le ha tocado gestionar grandes ciudades en el país o grandes pueblos en el país. Y lo ha hecho con transparencia, garantizando la participación popular y, además, lo ha hecho sin meter la mano en el cajón. Creo que todos nuestros cargos electos han dado un ejemplo de honestidad revolucionaria y de honestidad con respecto al pueblo. Cosa que, por cierto, no pueden decir otros. Creo, además, que la izquierda abertzale ha sido capaz de ser consciente de que la batalla que estábamos planteando en términos políticos nos iba a suponer un costo humano y político. Hemos recogido a compañeros de la Mesa Nacional y otros asesinados por el Estado. Sabemos que podemos ser encarcelados en cualquier momento. Tenemos 700 presos. Pero a pesar de todo eso, la izquierda abertzale demuestra todos los días, con mayores o menores dificultades, que es una fuerza política existente en el país, que está enraizada en el país y que es la que tiene que liderar un proyecto alternativo en el país. Y todo eso solo se puede hacer porque tenemos la mejor gente, la gente más comprometida y la gente que está convencida de que en nuestro seno se está alumbrando una alternativa política importante en el país. Y yo, si algo estoy orgulloso, es de la gente de la izquierda abertzale, porque creo que es lo que apunta el futuro de este país. De acuerdo, esta izquierda abertzale podría también ganar las elecciones si tiene toda esta fuerza, pero ¿cómo va a participar? Es un problema concreto, ¿cómo va a participar? ¿Con quién si no tiene un partido legalizado? Hay una cuestión previa, que es, hace 30 años, cuando se diseñó la operación que buscaba neutralizar nuestro proyecto, nos animaban constantemente a participar en las instituciones. Constantemente. Probablemente porque dentro de su diseño pensaban que una participación estable de la izquierda abertzale en las instituciones iba a conducir a la izquierda abertzale a lo que sería un escenario de asimilación o a un escenario de institucionalización de su práctica política. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué 30 años después no nos quieren en las instituciones? Y yo creo que eso solo tiene la respuesta solo puede tener una lógica, y es porque la izquierda abertzale ha sido capaz de estar en las instituciones no institucionalizando su política, sino llevando la política a las instituciones y llevando todo lo que son las luchas populares de este país a las instituciones. Por eso no nos quieren ahí, porque somos un testigo incómodo, porque somos una alternativa incómoda. Y lo que tratan ahora es de dejarnos fuera de todas las instituciones del país, pues con todas las artimañas legales que han inventado y que han puesto en marcha en los últimos tiempos, ¿no? Y, evidentemente, esa es su apuesta. Su apuesta a día de hoy es que no estemos en las elecciones. Bien, nosotros, a pesar de eso, hemos sido capaces en los últimos años de mantener estructurada una base social. Hemos hecho esfuerzos ímprobos por estar en las elecciones y creo que eso demuestra fundamentalmente dos cosas, y es, yo creo que no hay otra fuerza política capaz de sostener y mantener articulada su base social como la tiene la izquierda abertzale en estas condiciones, que creo que es una experiencia importante y, por lo tanto, que creo que hay que reseñar. Y, en segundo lugar, esa estrategia no ha llevado ni, digamos, al desmembramiento de lo que es la izquierda abertzale.
Y yo estoy convencido de que, a pesar de todas las dificultades, también en estas elecciones estará presente el mensaje de la izquierda abertzale. Y yo soy de los convencidos de que, evidentemente, como bien señalaba, la izquierda abertzale podría ganar las elecciones en este país. Voy a decir más, estoy convencido de que la izquierda abertzale acabará ganando las elecciones en este país. Y, por lo tanto, tenemos una dificultad coyuntural que tendremos que solventar, pero creo que, independientemente de lo que suceda, la izquierda abertzale también dará un paso adelante en estas elecciones. Pues no debería yo ni siquiera hacer la pregunta, pero a mí sí me parece importante, en estos 50 años y luego los 30 años de izquierda abertzale, la cantidad de gente en la cárcel, todas las vicisitudes por las que ha pasado el país, el gran sufrimiento que ha significado, mucho trabajo y mucho sufrimiento, porque tú lo has mencionado en diferentes ocasiones, se sufre, todo esto se ha sufrido mucho. Bueno, a pesar de todo eso, de lo que ha cambiado el mundo, de la descomposición o del acceso de la derecha al poder en muchos otros lugares, a pesar de eso, ¿se mantiene el ánimo independentista en este país? ¿Qué tan alto está ese ánimo independentista como para apoyar todo esto de lo que has hablado? Porque si no, pues no sé de qué estamos hablando. Si las nuevas generaciones no les interesa, el sufrimiento es muy desmovilizador, ¿no? Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por todas estas cosas por las que han pasado ustedes. ¿Qué tanto se mantiene de ese ánimo independentista o, por lo menos, de autodeterminación? Pues yo creo que a día de hoy, evidentemente yo comparto la reflexión de que este es un país que ha sufrido mucho y que sigue sufriendo mucho. Y además creo que el sufrimiento está repartido. Pero creo que la izquierda abertzale ha sufrido y sigue sufriendo, evidentemente. Pero no creo que a día de hoy podamos decir que el ánimo independentista o el ánimo autodeterminista haya descendido en el país. Evidentemente nos encontramos en una situación en que aparecen nuevos riesgos en la coyuntura internacional, la instalación de valores en el país, que creo que es una cosa que también, como antes comentábamos con el tema de los instrumentos de lucha, es algo que tenemos que poner también encima de la mesa, la instalación de valores consumistas, la instalación de valores individualistas, todo eso está presente en el país. Y creo, yo a nivel personal, sinceramente, que hay una etapa en el proceso de liberación nacional que ha concluido. Y que ha concluido en términos políticos porque estoy convencido de que o somos capaces de, en estas circunstancias, hacer una oferta política sustentada sobre bases sólidas que permita a esas nuevas generaciones incorporarse a un proyecto liberador o vamos a tener serias dificultades. Creo que en lo que es, digamos, un análisis sociológico de la realidad, esas dificultades están apareciendo y creo que las tenemos que tener en cuenta. A eso hay que sumarle el problema de la crisis, el problema de los nuevos factores de inmigración, etcétera, etcétera, que pueden ir condicionando un proyecto nacional para los vascos y para las vascas, ¿no? Pero, aun a pesar de todo, yo sigo convencido de que hay una mayoría aplastante en el país que defiende el derecho a autodeterminación y creo que hay una base sólida que quiere el Estado vasco, que en las encuestas sociológicas más o menos se cifra en lo que puede ser un 30 o un 35% del censo. Creo que sobre esa base es posible construir una mayoría en un plazo razonable y, por lo tanto, a pesar de todo, creo que en este país sigue existiendo energía suficiente, talento suficiente como para poder hacer todo eso a pesar de los pesares. Se hablaba ahora mismo del sufrimiento de la izquierda abertzale. Hay más de 750 presos en las cárceles. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué se puede hacer? Pues eso es uno de los problemas que nos debe de preocupar. Yo, desde que he salido de prisión, mi última instancia,
he repetido permanentemente que creo que la liberación de los presos y las presas es un deber ético, moral y político que tiene que tener la izquierda abertzale. Es decir, yo por lo menos lo considero como una parte de mis deberes. Es decir, la propia existencia de ese número muy alto de presos políticos demuestra muy a las claras la existencia de un conflicto en términos políticos, ¿no? Yo creo que yo no tengo recetas mágicas, pero yo apunto varias cosas que sí creo que es un deber hacer. Una es, evidentemente, participar en las movilizaciones en defensa de los compañeros y compañeras que están en las prisiones del Estado español y del Estado francés. Y creo después que se tiene que dar en el contexto de un proceso de negociación y diálogo y en el contexto de un acuerdo político la liberación de todos los presos, de todas las presas, la vuelta de los exiliados, etcétera, etcétera. Me parece que eso es algo que nos tenemos que autoimponer como una obligación ética y moral, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un problema que nos tiene que preocupar. Pero yo concibo su liberación en el marco y en el contexto de un proceso de negociación y de diálogo. Y mientras eso no se dé, yo creo que también es una obligación llamar a la movilización y llamar, digamos, a la participación, a la sensibilización del país en defensa de 750 o 700 compañeros y compañeras que están en las prisiones españolas y francesas y que están en una situación, pues en muchos casos, muy crítica, ¿no? Me parece que eso es un nivel de sensibilidad que nunca debemos de perder. Creo que la izquierda abertzale no la ha perdido nunca, pero que tenemos también que ser capaces de extender a otros sectores de la sociedad, ¿no? A propósito, ¿qué se puede hacer? ¿Qué de tanta cosa que se hace no se logra desbloquear? Porque hay un bloqueo, para mí muy preocupante, que es el bloqueo informativo, el de la comunicación, que determina todo el resto. No sería posible, yo no tengo el remedio y menos el trapito, como decimos en mi país, ¿no? Pero no sería posible quizá un cambio total de estrategia, porque si te pones a ver, seguimos hablando de la misma estrategia. Es decir, incluso después, cuando a la lucha armada se incorpora la lucha política y se presenta la izquierda abertzale con toda su estructura esta. No obstante, pareciera que todo eso estuviera terminado. El conflicto se alarga, produce más sufrimiento, no destraban, ¿no? Por más, a veces solidaridad, que cada vez se nota menos, ¿no? Pero de todas maneras, por más solidaridad que hubiera, estamos de alguna manera trabajando sobre lo mismo. Sobre lo mismo. ¿No sería conveniente un cambio total de estrategia? Pues ese es uno de los debates que habría que hacer con naturalidad, ¿no? Pero yo, más que hacer un debate en esos términos, yo sitúo la actual coyuntura digamos, en términos políticos de la siguiente manera. Es decir, nosotros hemos sido capaces de construir o de desgastar los instrumentos que ellos han creado. Es decir, hemos sido capaces de articular una mayoría social amplia que, digamos, ve el futuro en los términos, por lo menos democráticos, que nosotros vemos, y es que este país tenga capacidad de decidir. ¿Dónde estamos bloqueados? Estamos bloqueados en el sentido de que hemos sido capaces de desgastar los marcos autonómicos, la división territorial, la falta de autodeterminación, pero no alcanzamos a construir un marco nuevo. O sea, no se desbloquea la situación. Y desde mi punto de vista hay una cosa que al menos yo creo, y es que ahora, desde mi punto de vista, es el Estado el que está en la estrategia de resistir es vencer. Es decir, que desde mi punto de vista, ahora mismo es el Estado el que tiene interés en mantener la situación bloqueada, porque eso le permite, con mayor o menor desgaste, mantener el status quo en su actual situación. Es decir, que un poco, desde mi punto de vista, la percepción del Estado es, bien, me han desgastado los marcos, no los he conseguido asimilar, hay una mayoría popular, pero mientras esa mayoría popular no sea capaz de construir el marco alternativo, yo voy manteniendo neutralizada la situación. Entonces, yo creo que si esa es la situación, yo creo que la izquierda abertzale tiene que ser capaz de leer la situación, de leerla lo más aproximada posible a las condiciones objetivas y subjetivas de la situación
y tiene que diseñar, digamos, una estrategia que le permita recuperar la iniciativa política y hacer imposible el bloqueo. La pregunta es, ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace difícilmente, se hace con muchas dificultades, pero desde luego, desde mi punto de vista, la primera, digamos, tarea importante es, evidentemente tenemos una situación de bloqueo. Si nosotros entendemos que la situación de bloqueo en estos momentos, digamos, puede interesar al Estado en la medida en que, aunque tengamos mayoría popular, no somos capaces de alcanzar un nuevo escenario, la reflexión que se debería de hacer es cómo conseguimos romper el bloqueo. Y cómo conseguimos una cosa que desde mi punto de vista es fundamental, y es mantener la confrontación con el Estado en el terreno en el que nosotros somos más fuertes y en el terreno en que el Estado es más débil. Y desde mi punto de vista, el terreno en el que el Estado es más débil es el terreno de los argumentos políticos. Lo que nosotros hemos comprobado en el último proceso de negociación frente a los observadores internacionales es que el Estado tenía escasos argumentos y que nuestros argumentos eran entendidos por la comunidad internacional como argumentos razonables y democráticos. Y, por lo tanto, para resumir, primero hay que leer bien la situación. Hay que acordar si esta es realmente la situación. Y segundo, hay que diseñar los pasos que nos permitan impedir al Estado que pueda seguir bloqueando la situación. Esa es mi opinión. Pero el problema de comunicación no es un problema que afecta solo la izquierda adversaria, es un problema que tenemos todos. En Italia ya no existe una izquierda en ese momento, pero lo poco que existe ya no aparece en ningún lado. Tampoco en la televisión es así, que están todas controladas por Berlusconi. Pero creo que también a nivel internacional hay un problema muy fuerte de información independiente, porque lo que pasa ahora es toda propaganda. Hemos visto en Irak con los periodistas empotrados en el ejército, vemos ahora lo que está pasando en Gaza, donde los israelíes pueden permitirse de prohibir el ingreso a los periodistas y no hay una reacción a lo que está pasando. Hay una militarización de la información o una información que sigue mucho, es muy autoritaria, que se impone y que no permite a los demás, a las fuerzas populares, a quien no está con el poder de salir, de tener. Claro, hay periódicos como, diarios como Gara, en Italia tenemos el Manifesto, así, pero es una lucha están intentando todo para, a nosotros han quitado las subvenciones a nivel de Estado y todo, o sea, están haciendo de todo para cortar toda la información que no está homologada con el poder. Y eso también creo que es un problema muy gordo para todos nosotros. Evidentemente es un problema muy importante para, digamos, todos los que aspiramos a construir un modelo social alternativo y, en nuestro caso, además, un Estado o buscar la independencia nacional, ¿no? Yo no tengo recetas para plantear. Seguro que vosotros, que sois profesionales de esos medios, tenéis bastantes mejores recetas que yo. De todas formas, a mí sí me parece que hay una cosa que es importante, que es, desde mi punto de vista, además de esa ofensiva que se planteó a escala planetaria en términos antiterroristas, esa famosa cruzada, yo sí observo, que creo que además ha sido señalado por sociólogos y por políticos, que hay una especie de infantilización de la información. Es decir, eso es evidente, por ejemplo, y eso lo hemos experimentado en el Estado español, pero es el eje del bien, el eje del mal, los buenos, los malos. Eso es una práctica política que se plantea así y que parece que además da buenos resultados, ¿no? Por eso probablemente la hacen, ¿no? Pero también vivimos en el tiempo de la imagen. Entonces, es un recurso que ellos utilizan permanentemente para impedir el acceso a lo que es una información veraz, pero hay momentos en los que eso se les convierte en una dificultad. ¿Por qué? Porque esa misma base popular que tratan de infantilizar, a la que tratan permanentemente de plantear esquemas muy infantiles, muy blanco y negro, muy buenos y malos, se siente, por ejemplo, digamos, interpelada
ante las imágenes que vienen de Gaza. Es decir, la imagen de un niño o una niña muerta, pues evidentemente es algo que impacta, digamos, a absolutamente todo el mundo. Por eso lo que tratan es de evitar eso. ¿Cómo es posible construir una estrategia comunicativa que digamos, supere ese bloqueo informativo y construya un modelo informativo de base popular, de base progresista? Pues yo no tengo la receta para eso, pero creo que Gara, el manifiesto, la jornada, tratan de hacer eso con éxito o con éxito relativo, pero creo que ese es el camino que hay que transitar. Entonces, se da la paradoja curiosa en estos momentos de que, por un lado, hay una criba y hay un monopolio importante de la información y, sin embargo, todo el mundo dice que vivimos en la era de la información. Y me da que también hay una estrategia de sobreinformación que lo que busca precisamente es desinformar absolutamente a todo el mundo. Entonces, construir alternativas con las nuevas tecnologías o con las viejas que permitan, digamos, a la gente tener un criterio propio de lo que está sucediendo, pues es algo que es, desde mi punto de vista, un deber de las organizaciones revolucionarias. Pero, como antes hablaba de los deseos para Navidad, pues evidentemente tenemos grandes dificultades para hacer eso y es una labor prácticamente heroica, es prácticamente una labor de Robinson Crusoe, pues digamos, cercado por todos los grandes monopolios informativos, pero creo que ese es el trabajo que hay que hacer y creo que ese es el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Sí. Si no ha habido sorpresas, supongo que a esta hora ya Iñaki Errázuriz habrás dejado de ser alcalde de Azpeitia por una moción de censura del PNV apoyada por Eusko Alkartasuna. Cuando se habla de construir mayorías populares, mayorías independentistas, y nos encontramos también con estas realidades, ¿qué se puede hacer? Pues aceptarlo con como una contradicción evidente. Es decir, antes yo comentaba que, bueno, primero, igual me voy a extender, pido perdón por eso, pero ¿qué entendemos nosotros por un bloque popular independentista? Aquí todo el mundo, tenemos un grave problema, es que todo el mundo utiliza las mismas palabras, pero me da la impresión de que no todos estamos hablando de lo mismo. Todo el mundo está a favor del diálogo, todo el mundo está a favor de la negociación, lo hemos visto en el último juicio, todo el mundo está a favor de la paz, todo el mundo está a favor de los derechos humanos, todo el mundo está a favor de la democracia, pero entonces hay una cosa que es evidente, entonces, y la pregunta es, ¿entonces por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues probablemente porque cada uno está hablando de una cosa diferente. Entonces, no se puede construir un bloque independentista de un día para otro. No vamos a poder construir eso si algún día somos capaces de construirlo sin tener contradicciones. Sí, van a existir contradicciones. Para lo que es la izquierda abertzale y para los que quieran, digamos, participar ahí. Y entonces hay que saber gestionar esas contradicciones, que creo que la izquierda abertzale lo ha hecho durante mucho tiempo. O sea, el propio proceso de construir la unidad popular, Herri Batasuna, ha sido un proceso lleno de contradicciones. La virtud que ha tenido la izquierda abertzale es que ha sabido gestionar esas contradicciones y gestionarlas desde la honestidad revolucionaria, entendiendo que hay posiciones diferentes, pero que hay que alcanzar acuerdos para ir en la misma dirección, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que eso hay que hacerlo así. En el caso de Azpeitia, pues es evidente que, desde nuestro punto de vista, Eusko Alkartasuna no ha mantenido una actitud firme ni una actitud serena. Es decir, no se puede hacer política desde los medios de comunicación o bajo la presión de los medios de comunicación. Porque, evidentemente, quienes aspiramos a construir un Estado en el país y a liderar un proceso independentista, vamos a ser sometidos a todas las presiones, policiales, judiciales y también mediáticas. Y uno tiene que ser capaz de salirse de todo eso y de mantener los principios, de mantener la mente clara, de saber a dónde va y de tener en cuenta que, evidentemente, va a tener muchas dificultades y muchas presiones, pero lo importante es superar esas presiones. Entonces, yo lo que quiero decir es, desde nuestro punto de vista, Eusko Alkartasuna ha cedido a las presiones mediáticas o a las presiones políticas. Y ese no es una buena dinámica, entre otras cosas porque son insaciables. Es decir, uno tiene que entender que hay momentos en la política, incluso en la vida, en el que hay que poner una raya.
y tienes que decir, y hasta aquí. Porque su actitud va a ser permanentemente de ir más allí. Eso ocurre con otros temas que no voy a citar, pero que es una cosa evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos todas esas dificultades? Pues primero, entendiendo que va a ser un proceso con contradicciones y segundo, haciendo un esfuerzo también a nivel intelectual por entender que a veces las contradicciones las vamos a tener nosotros y a veces las van a tener otros, pero que lo importante por encima de todo eso es el objetivo, el intermedio, el objetivo final de construir un Estado, etcétera, etcétera. Y eso se hace con mucha paciencia y sobre todo, además de con paciencia, con otra cosa que estoy repitiendo mucho y es con confianza en nuestras fuerzas. O sea, nosotros queremos construir un bloque para hacer un proceso de liberación nacional, porque estamos convencidos de que ese puede ser un instrumento que puede facilitar eso. Y vuelvo a insistir en el tema de los instrumentos. Los instrumentos son instrumentos, no son objetivos en sí mismos. Un instrumento que vale hoy puede no valer mañana o al revés. Y, por lo tanto, la reflexión que nosotros estamos haciendo es una, y la voy a decir porque como no me preguntéis por las elecciones, pues no voy a... ¿Qué es lo que nos jugamos en estas elecciones en Vascongadas? Por encima de quién gana, quién pierde, quién sube escaños, quién los gana. Nos jugamos una cosa y es, del Izarraki, nosotros hemos construido una realidad política, social, objetiva y subjetiva de mayoría de pueblo que quiere decidir su futuro, libre y democráticamente. Hemos desgastado los instrumentos, no me voy a repetir. ¿Qué es lo que se pretende hacer a través de unas elecciones fraudulentas o por lo menos antidemocráticas, sin participación de la izquierda abertzale? Desactivar esas condiciones. Es decir, gestionar las condiciones que nosotros hemos construido durante 30 años o durante los últimos 10 a través de un pacto que no responda a esa necesidad popular, sino responda a los intereses del Partido Nacionalista Vasco o del Partido Socialista. Eso es lo que está en juego. Retroceder o avanzar. Eso es lo que está en juego. ¿Cuál tiene que ser la responsabilidad de la izquierda abertzale en mitad de todas las dificultades? Gestionar esas condiciones para avanzar y no permitir que los intereses de partido nos devuelvan otra vez a un escenario que nadie quiere en este país. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y todas las contradicciones, pequeñas o grandes, que puedan existir en esa tarea, tienen que ser gestionables. Porque el objetivo importante es que no podemos otra vez, después de 30 años, volver a dejar el país en manos de quienes fundamentalmente van a aspirar a garantizar sus intereses económicos y políticos y no los intereses del país, ni de sus clases populares, ni de un proceso de liberación nacional. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos en esto. Eso es lo que nos vamos a jugar. ¿Y eso entra dentro del capítulo de las realidades o de los deseos de Navidad? Eso entra dentro del capítulo de las realidades. De Pascua. Y a propósito de las realidades, no se ha discutido, hablado, tenido en cuenta la crisis, a propósito de lo que también se equivocan del otro lado, a propósito de aprovechar las condiciones que se dan, aun cuando en este país al menos las condiciones económicas no sean el factor preponderante, ¿no? La mecha, pues, para llevar adelante la lucha, aun cuando no sea así, la crisis golpea. Los errores en los que se ha caído, como quiera que sea, debilitan. Hay un debilitamiento también de esa parte. Y eso no va a aprovecharse, no se ha aprovechado, no se ha tenido en cuenta. Con el tema de la crisis económica, yo creo que además es un debate que hemos realizado durante muchísimos años, ¿no? Es decir, siempre, por lo menos yo recuerdo la gran crisis de los años 80, siempre llegamos a pensar que una situación de crisis alimenta la activación de la gente y alimenta además las posiciones revolucionarias, entre comillas, de los trabajadores y los sectores populares, y por lo tanto que crisis es igual a activación de los sectores sociales que buscan la transformación. La realidad normalmente nos ha demostrado hasta el momento que en situaciones de crisis, de precariedad, de inseguridad, no se da ese fenómeno, sino se da precisamente el contrario. Es decir, que hay un repliegue
de esos sectores porque se instala el miedo entre la gente, y eso es algo que Alarcón, que es el presidente de la Asamblea Nacional Cubana, viene repitiendo constantemente. La mejor arma del capitalismo ahora mismo es el miedo a perder el trabajo, el miedo a que tus hijos o tus hijas no alcancen trabajo, el miedo a la pérdida de la vivienda, etcétera, etcétera. El miedo se instala y, por lo tanto, yo creo que por lo menos ya tendríamos que tener la certeza intelectual de pensar de que en una situación de crisis precisamente no se alimenta el combate obrero contra el sistema, sino que normalmente se suele instalar la posición contraria, que es de repliegue absoluto y de guardar lo poco o mucho, lo escaso que tengamos para tiempos venideros, ¿no? Pero en cualquier caso sí me parece que en el país hay condiciones para hacerle frente desde la movilización popular al tema de la crisis. Creo que también ahí la izquierda abertzale tiene una responsabilidad. Y luego sí me parece que estamos perdiendo una oportunidad en el terreno ideológico, aunque evidentemente estamos en la situación de ilegalización, etcétera, etcétera. Y es que a mí me resulta por lo menos curioso observar que ahora todas las doctrinas neoliberales, las que lo fían todo al santo mercado, pues ahora estén planteando que con dinero público se salven los bancos, que intervenga el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros cuando planteábamos hace ya algunos años la creación de un Banco Nacional Público Vasco, todo el mundo nos miraba raro y todo el mundo decía que eso era un disparate y todo el mundo decía que eso no tenía sentido, que a lo que tenía que caminar y por donde venía el progreso al país era más por el desmantelamiento del sector público y por la privatización que por eso. Bueno, ahora se observa el fenómeno contrario. Es decir, en periodos de crisis el Estado tiene que intervenir y lo hace con dinero de todos y todas nosotros. Y en periodos de bonanza se privatizan las cosas. Creo que estamos perdiendo una oportunidad, no lo digo tampoco en términos dramáticos ni trágicos, estamos perdiendo una oportunidad que todavía puede ser aprovechada para hacer un gran combate ideológico, porque creo que las posiciones de izquierda también en lo económico son mucho más razonables y creo que el tiempo nos está dando la razón y creo que en estos momentos esa es una gran oportunidad. Es decir, por ejemplo, se está hablando del gran capital que los estados están suministrando a los bancos para que después llegue a los ciudadanos, supuestamente a nivel de créditos o a las pequeñas empresas. Entonces, el dinero no está llegando. Es decir, nosotros con el dinero de los contribuyentes hemos puesto un capital en manos de los bancos supuestamente para que accedan a ello mediante crédito los ciudadanos para que aumente el consumo y aumente la producción. Bueno, ese dinero no está llegando. Entonces, lo que decimos es, hombre, ¿y eso no sería más fácil hacer, por ejemplo, a través de un Banco Nacional Público, en el que tú gestionas el dinero público y, por lo tanto, tú no tienes ese interés de lucro que tiene el resto? Pues en todo eso creo que estamos perdiendo una gran oportunidad y creo que hemos perdido batallas importantes en eso. Pero me parece que esta coyuntura le debe permitir a la izquierda en este país, pero en el conjunto del planeta, recuperar el pulso en eso y decir, miren ustedes, es que tenemos razón. Es que ustedes están haciendo ahora pues lo que nosotros decimos que hay que hacer normalmente. La diferencia está en que ustedes salvan la banca y salvan a los grandes industriales y salvan a las grandes compañías de seguro cuando van mal y cuando van bien les dan beneficios fiscales. Con lo cual nosotros estamos alimentando a toda esa clase empresarial, oligárquica y bancaria y cuando la crisis, digamos, estalla, pues la seguimos pagando nosotros, ¿no? Y me parece que, por lo menos a nivel coyuntural, debíamos de aprovechar para hacer un combate ideológico y de reforzamiento de las posiciones de izquierda transformadora. Y es lo que está pasando también en Estados Unidos, que es el país, el ejemplo del capitalismo. Y entonces, y también hay, en el discurso de Obama decía que hay que aprovechar de esta situación para desarrollar nuevos medios para la protección del ambiente y para hacerlos también productivos. Y quería saber cómo juzgas la elección de Obama en Estados Unidos, si puede cambiar algo a nivel mundial o no. Bueno, o sea, a mí me parece que la elección de Obama por lo menos introduce una novedad histórica y creo que también desde una posición de izquierda hay que reconocer que, como antes citaba Evo Morales,
pues probablemente hace 20 años nadie hubiese pensado que un afroamericano llegara a la presidencia de la Casa Blanca. Y eso es algo que ha sucedido. Y entonces hay que leer las cosas tal y como son. Y por lo tanto, eso me parece una novedad. Me parece que en lo que se refiere a política internacional, a política sobre el medio ambiente, a política económica, no creo que vayamos a observar grandes novedades. Probablemente haya novedades de matiz, probablemente haya novedades de talante, que es algo que se lleva mucho, por lo menos en el Estado español, el talante. No se sabe exactamente qué es, pero bueno, se hacen las mismas cosas con una sonrisa y entonces parece que son diferentes. Pero desde luego, esto ya lo digo a título personal, quitarse a los republicanos de encima es un cierto alivio. Ya sé que no van a cambiar sustancialmente las cosas, pero me parece que habrá novedades en el terreno internacional que pueden ser más favorables, digamos, para los sectores progresistas del planeta. Es decir, no creo que Obama encare, no digo lo estructural va a ser muy parecido, pero creo que abrirá algunos portillos que podrán ser aprovechados. Por lo tanto, esa es mi opinión. Hablando de talantes, en el último proceso negociador estuvisteis casi frente a frente, no con él, pero sí con sus enviados. ¿Cuál es el juicio de Arnaldo Otegi sobre José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Con sentencia o...? A mí me parece que yo pensé al principio, yo creo que yo me moví en la duda en la que se movieron grandes sectores, no solo en Euskal Herria, sino en el Estado español, ¿no? Que era, o es un inconsistente, es pura fachada, o tiene principios. Entonces yo al principio me moví también en esa duda, ¿no? Es decir, o es un inocente que ha llegado sin saber muy bien cómo, que era la teoría de algunos de su partido, también, o es una persona que tiene principios, y esa apelación constante a su abuelo republicano, fusilado, esas apuestas a favor del laicismo, esas referencias a la República, a la memoria histórica, daban a entender que, al menos, tenían unos ciertos principios. Y tener principios en una formación socialdemócrata es peligrosísimo, sobre todo en España. Pero yo creo que al final ha sucumbido a las presiones de su propio partido, de la oposición, de los medios de comunicación. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, Prisa, que es, digamos, la gran compañía comunicativa que apoya al Partido Socialista y al Gobierno socialista, nunca ha hecho una apuesta clara por Rodríguez Zapatero. Es decir, yo recuerdo que en el proceso era una cosa que nos llamaba la atención, los editoriales del País eran demoledores, eran contrarios al proceso de negociación. Y creo que todo eso pues, le ha llevado a revisar algunas posiciones que al principio eran atrevidas. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, alguna declaración que hizo en el sentido de que, en fin, de que Cataluña era una nación o que Euskal Herria o Euskadi era una nación, pues a él le parecían razonables. Claro, eso a nosotros nos puede parecer una cosa como bastante natural, pero claro, que un presidente en España diga estas cosas es una cosa muy novedosa. Eso no se hubiese dicho así en los 80. Pero creo que al final ha sucumbido a lo que son las propias presiones y los intereses del aparato, del grupo de comunicación, etcétera, etcétera, y a lo que estamos asistiendo a día de hoy no es a un avance en el terreno de las libertades nacionales, sino precisamente a un retroceso también de las libertades nacionales, ¿no? Y por lo tanto creo que de momento yo no tengo un criterio positivo en torno a él. Creo que ha dejado de hacer lo que tenía que haber hecho, que es una cosa para mí que todavía está pendiente, y es hasta que no haya un presidente, un ejecutivo, unos periodistas, unos medios de comunicación en el Estado español que sean capaces de hablarle al pueblo español en términos de verdad histórica, en términos de decirles
miren ustedes, aparte de ETA, aparte de la izquierda abertzale, aparte de todo esto, aquí hay un problema y es que hay naciones en este Estado que tienen derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Y ese es el problema político, y olvídense ustedes de la tinta de calamar. Entonces, hasta que no haya nadie en el Estado que sea capaz, que yo sé que es una tarea muy difícil, muy ingrata, y que no va a generar amigos en ningún sector, hasta que la clase política, o alguna clase política, sobre todo la izquierda, la clase periodística, no sea capaz de... Miren ustedes, muy bien, ustedes tienen que decir que estos son terroristas, que nosotros somos unos no sé qué, no sé qué. Pues yo ya acepto eso, bien, pero acto seguido, haga usted el favor de decirles también, pero independientemente de todo esto, tenemos un problema político que dura siglos, y es que tenemos aquí un país, una nación que no encaja en el Estado español y que hay que buscar una solución estructural a todo esto. Y hay que hacer un ejercicio democrático en un país de escasa cultura democrática, que es aceptar deportivamente que algún día estos señores pueden decidir crear un Estado propio y que no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿hay alguien capaz de hacer eso en el Estado español? Pues todavía están a tiempo algunos de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que yo espero. Por lo tanto, el problema no es que no existan Gerry Adams en Euskal Herria, el problema es que no hay Tony Blairs en el Estado español, porque Euskal Herria es un Gerry Adams colectivo, es decir, que está dispuesto a encarar el debate y la negociación mañana, que está dispuesto a un acuerdo razonable, a un acuerdo democrático, pero ¿quién es en el que el Estado revisa una posición histórica, una posición pasional, además, más motivada en la testosterona, en las emociones, que en la racionalidad? Es decir, a partir de todo esto tenemos un problema que hay que resolver. Pues yo estoy esperando todavía a alguien que tenga esa visión de Estado. A propósito, bueno, yo no sé qué tanta posibilidad hay de que nos hables de esto, pero ¿hay en estos momentos algún acercamiento para reanudar las negociaciones? No, en estos momentos no. Pero yo lo que detecto es que lo que antes comentaba, que en los observadores internacionales sigue existiendo interés por ayudar a construir ese proceso. Creo que la posición del Estado, no nos podemos engañar, y del Gobierno del PSOE en estos momentos es una posición de cerrazón absoluta. Creo que están confiados en lo que puede ser un diseño, una estrategia nítidamente represiva, pero yo creo que todo el mundo, incluido ellos, están convencidos de que no hay otra solución posible que el acuerdo mediante la negociación. Entonces, me parece que eso es algo que es razonable y que es de sentido común. Es decir, nadie piensa que se puede construir el futuro de este país desde otros parámetros que no sean el acuerdo. Otra cosa es qué acuerdo quieren algunos y quieren otros, etcétera, etcétera. No, pero creo que en el último proceso de negociación se avanzó mucho. Se centró el tema en términos políticos. Yo creo que todos los ingredientes para una solución de futuro ya están encima de la mesa, lo cual me parece un avance importante. Y he tenido ocasión de leer, de que me hagan referencia a un libro del que era segundo del Ministerio Británico de Exteriores, que creo que se llama Jonathan Powell, que habla sobre que tuvo una participación importante en el proceso irlandés y que ha conocido el nuestro, en la que dice que tanto los británicos como los irlandeses se dieron cuenta que lo que aparecía en el acuerdo final ya estaba en los procesos anteriores. Y lo que dice con respecto al último proceso de negociación en Euskal Herria es que él tiene la impresión de que todos los elementos ya están encima de la mesa y que queda por hacer probablemente lo que sea más difícil, que es encajar las piezas en el puzzle. Pero que ya no vamos a discutir sobre cuáles son las piezas del puzzle. Las piezas del puzzle están encima de la mesa. Y yo comparto esa impresión. Yo creo que se avanzó mucho, las cuestiones principales se discutieron, todo el mundo éramos conscientes de qué es lo que debería de recoger un acuerdo político. Por lo tanto, creo que los ingredientes están encima de la mesa y que no va a haber ingredientes novedosos, es decir, que ya no hay nada por descubrir, que es si somos capaces o no
de encajar el puzzle. Y creo que esa va a ser la tarea del proceso de negociación si se da. Quizá por ese avance se desbarrancó. ¿Hubo quien quiso desbarrancar el proceso? ¿O es ETA el que lo bloquea? Pues ahí cada uno cuenta su versión, pero evidentemente desde nuestro punto de vista, bueno, yo creo que esto no lo he contado nunca, pero pues le lo voy a contar. Es decir, en el último intento de negociación, en su fase final, hubo una propuesta de acuerdo elaborada por los observadores internacionales, por un representante de un Estado importante en Europa. Habiendo recogido lo que habían sido las discusiones de la negociación, hizo una síntesis, hizo una propuesta que compartió con el conjunto de observadores internacionales. La izquierda abertzale, nosotros, aceptamos la propuesta y el Estado español no la aceptó. O sea que el proceso se llevó hasta ahí. Es decir, en vistas del bloqueo, los observadores internacionales plantearon la posibilidad de que, vista esa situación de bloqueo y de argumentos muy contrapuestos, pues ellos podrían hacer un esfuerzo, digamos, por hacer una síntesis que satisfaciera a las dos partes. La primera pregunta fue si estábamos dispuestos a aceptar eso, que ellos lo hicieran, y no hubo ningún tipo de problema, ni por nuestra parte ni por parte del Partido Socialista. Después nos presentaron cuál era la síntesis. Nosotros les dijimos que estábamos de acuerdo con una pequeña variación semántica, pero que era importante, y el Estado español, el Partido Socialista, no aceptó esa propuesta de síntesis. Por lo tanto, podríamos decir que a día de hoy la izquierda abertzale o la izquierda independentista defiende la propuesta que hicieron en su día los observadores internacionales. Después de eso viene lo de ETA. Sí. Después de que ellos se niegan. Sí. Sí. ¿Y por qué no se insistió más hacia el público? ¿Por qué se permite? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se permite que se haga ante el público toda una idea equívoca, por supuesto, de lo que estaba sucediendo? Y yo entiendo que hay cosas secretas o privadas o lo que sea, pero en esto hay demasiado secreto, demasiado velo ante la comunidad internacional, eso es lo que estoy diciendo. Y se permite, la gente creímos todos, porque no teníamos la información, que era esa acción de ETA la que había llevado al rompimiento de las negociaciones. Esa es una buena cuestión y yo creo que a futuro es una de las cuestiones que por lo menos nos tiene que mover a la reflexión. Es decir, en procesos de este tipo, pues es evidente que tiene que haber espacios que puedan ser más o menos, digamos, opacos. Es decir, hay cosas que por su naturaleza o por su contenido, pues probablemente se tengan que abordar en términos de mucha discreción. Pero también a mí me da la impresión de que si no somos capaces de que exista una cierta transparencia, de que se conozcan las posiciones, nuestra parte pierde mucho con eso. Es decir, yo creo que uno de los graves errores que hemos cometido en el último proceso ha sido no compartir los avances con la gente, con la comunidad internacional. La comunidad internacional estaba bien informada, pero creo que a futuro esa es una reflexión que sí tenemos que poner encima de la mesa. Es decir, de explicarle a la gente dónde están las dificultades, cuáles son los problemas, cuáles son nuestras propuestas, etcétera, etcétera. Esa es una reflexión que creo que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Pero tiene una parte negativa, que es que curiosamente cuando los procesos se hacen públicos es cuanto más dificultades tienen. Por poner un ejemplo, es decir, nosotros hemos mantenido antes del último proceso durante años una vía de comunicación con el Partido Socialista. Esa vía de comunicación da frutos, con mucho tiempo, da frutos. No se conoce, no hay filtraciones, nadie sabe nada y tiene al final como fruto
pues la declaración de tregua de ETA y la puesta en marcha del proceso. A partir de que pasa eso, a los 2 días yo me voy a la cárcel. Todo el mundo dice que sabe qué se está cociendo, con lo cual empieza una guerra entre los medios de comunicación. Eso genera, desde mi punto de vista, una dificultad que es casi estructural, y es, si tú entras en un proceso de negociación en la que puedes tener acuerdos por debajo, pero lo haces público, empieza el problema de qué es lo que le dice cada parte a su parte. Entonces, evidentemente, el Gobierno, por diferente que sea la naturaleza de los acuerdos, no puede decir en el Estado español que está negociando con la izquierda abertzale, con Batasuna, con no sabemos quién, un modelo democrático que reconoce el derecho. Entonces, está obligado a vender otra cosa. ¿Y qué es lo que empieza a vender? Un proceso antiterrorista. Evidentemente, si eso pasa así, eso obliga a la otra parte a empezar a aclarar los términos del acuerdo, con lo cual todo se empieza a enredar y todo acaba mal. Entonces, yo creo que no sé dónde se puede sustanciar fundamentalmente ese equilibrio entre la necesidad de transparencia y la necesidad de entender que eso genera dificultades también en las partes. Simplemente hay determinadas cosas que tienen que quedarle clara a la gente, anticiparse. Por ejemplo, así como ellos se anticipan, bueno, no tuvieron que anticiparse ellos cuando sucedió lo que sucedió y de pronto viene la acción de ETA. Dicen, claro, es por eso, ellos acaban con eso. Bueno, había que haber aclarado quizá antes, no sé. Pero sucedió cuando el 11M. Yo creo que fue importantísimo el momento en que hablaste tú y negaste que fuera una acción de ETA. Yo recuerdo muy bien, ante eso no pudo Aznar. Y fueron 24 horas, como estábamos diciendo ayer. En 24 horas se cayó todo, pero estuviste a tiempo. Exactamente el momento dijiste, esto no es de aquí. Y eso fue fundamental. Yo recuerdo, porque los medios en el extranjero recogimos eso rapidísimo. Todos lo recogieron, por más que después lo quisieran cambiar, pero nosotros nos era muy útil que hubiera una posición que además externara, esto no es nuestro, esto no es tampoco de ETA, ¿no? Y a veces pienso que se pierde ese momento, como que se es demasiado celoso de esa privacidad y de cumplir con los términos quizá de la negociación. Ellos no lo son. Ellos pueden declarar lo que quieran y tienen a todos los medios, ¿no? Entonces, y también en el caso de la crisis, yo no hablaba de la crisis económica nada más y de todas estas cuestiones que se pueden dar. Hay una crisis política también. Es decir, el regreso no es nada más de Keynes, ¿no? El regreso es el regreso de Marx. Ya de que Der Spiegel y otros hablan de Marx, el profeta, pues estamos hablando ya de una situación muy diferente, ¿no? Es como aprovechar y utilizar toda esta creatividad que tienen, sobre todo en el caso de la izquierda abertzale, toda esta cuestión cultural que es tan rica, ¿no? Esta cosa de romper de alguna manera es con ese, hay que atreverse quizás, ¿no? Y hay que atreverse también a señalar a tiempo. A nosotros nos es muy útil, ¿eh? Nos es muy útil que nos den la información a tiempo. Lo tendremos en cuenta para el futuro. Pero yo creo que todos los acuerdos que se han hecho... Todos los acuerdos que se han hecho también con la cuestión palestina y todo eso, se ha sabido cuando ya estaba arreglado, si no, no se iba a arreglar. No ha funcionado después, pero es otra cuestión. Si no, hay también una acción de propaganda que no te deja llegar a donde quieres llegar. Yo creo que sería importante para nosotros saber, para la población saber, pero a veces no es imposible. Si no, no sacas nada si informas sobre todas las etapas que se están pasando. Así que creo que un poco de
no decir lo que pasa es indispensable para llegar a un punto. De todas maneras, bien si hubiéramos sabido que la acción de ETA era consecuencia de la ruptura a veces yo no entiendo, no sé explicar, y no te pido de explicar porque es una acción de ETA, por ejemplo, lo que pasó el otro día contra el edificio donde estaba la televisión vasca. Sí. Puede ser una acción contra la información, no sé, pero a veces no se explican estos actos también si hay una ruptura de tratativa de negociar. Yo creo que hay que favorecer de toda manera, de dos lados, la negociación y llegar a un punto donde no es más necesario hacer estos actos de guerra armada. Yo distingo muy bien entre guerra armada, acción armada y terrorismo, porque son dos cosas diferentes y nunca he tenido duda que el 11 de marzo fuera algo de terrorismo, porque todos los mecanismos, todas las acciones tienen una práctica muy diferente. Pero lo que quería decir, entre las cosas, entre los instrumentos que pueden servir para llegar a un Estado vasco, ¿todavía queda el referéndum de autodeterminación o no? Yo creo que un escenario democrático tendría que habilitar en el país mecanismos de consulta popular en los que el país pudiera determinar su futuro libre democráticamente, ¿no? Se puede dar de esa manera, que yo creo que es la manera más recomendable y razonable, porque permite, además de las elecciones, pues que el voto directo y el voto en directo de los ciudadanos y de las ciudadanas, esa podría ser uno de los ejercicios. También, por ejemplo, en el caso irlandés, si creo no recuerdo mal, la reunificación de Irlanda se daría mediante mayoría parlamentaria en el norte y en el sur, y por lo tanto ese es otro ejercicio. A mí me gusta más el ejercicio de preguntar directamente que el de mayoría parlamentaria, pero quiero decir que si llegaríamos a ser un Estado por mayoría, yo no me iba a oponer tampoco por mayoría parlamentaria, pero creo que es más democrático y que recoge mejor el sentir popular la pregunta directamente a la gente. Y luego con los medios de comunicación hay una cosa que me parece importante señalar. Otra cosa que no hicimos, aunque nosotros sí la propusimos, y es los medios de comunicación durante el proceso han jugado un determinado papel. Me refiero al País Vasco y al Estado español. Y algunos han sido beligerantes con el proceso. Se han opuesto al proceso de negociación por defender intereses propios, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo solo concibo un proceso en términos públicos si previamente hay un pacto de honestidad informativa por parte de los medios de comunicación. Es decir, que a mí sí me parecería importante que si se habilitara otro proceso, todo el mundo sería lo suficientemente responsable como para suscribir un pacto de responsabilidad. Que es muy sencillo. Es decir, usted no publica nada que previamente no haya contrastado con todas las partes. Y eso sí me parece que generaría un espacio de tranquilidad. Pero eso es cosa difícil. Hay que olvidarlo. Nosotros lo propusimos, pero me parece que desde luego, desde nuestro punto de vista, lo volveríamos a insistir. Es decir, vamos a ver, aquí estamos hablando de una cosa muy seria, y antes se ha citado el sufrimiento. Aquí estamos hablando de mucho sufrimiento, que se expresa además en todos y en todas las partes. Entonces, cuando hablamos de iniciar un proceso de negociación como lo hicimos, estamos hablando de una cosa tan importante como esa, que es, entre otras cosas, acabar con el sufrimiento. Entonces, con eso, desde mi punto de vista, no se puede jugar, ni se puede frivolizar. Y entonces, en una sociedad mediática como la que vivimos, yo creo que es razonable pedir a los medios de comunicación responsabilidad, porque nos estamos jugando mucho. Entonces, usted no puede jugar a intereses editoriales, no, porque aquí hay mucho sufrimiento en todas las partes y yo creo que la sociedad en eso también debía de ser pues muy consciente de ello, ¿no? Decir a los medios de comunicación, no. O sea, ahora no se abre una guerra por ver quién tiene, digamos, la primicia de qué bebimos en un hotel de Suiza, que puede ser una cosa absolutamente intrascendente. No, aquí hay un pacto en el que todo el mundo se hace corresponsable de la solución y, por lo tanto, jugamos en ese terreno de juego. Eso lo intentamos hacer
pero no fue posible. Y entonces, pues se juega otra cosa y no se es consciente de que se hace un tremendo daño al proceso de diálogo y de negociación. Y pues yo seguiré planteando siempre que es necesario ese pacto de responsabilidad de los medios de comunicación frente a un proceso. Cosa que, por ejemplo, sucedió en Irlanda. Por lo menos con algunos medios de comunicación. A mí eso me parece importantísimo. Si os parece bien, aunque ha pasado rápido, llevamos más de hora y media, podremos ceder el turno, como os comentaba al principio, al público. No faltó para apoyar todo este esfuerzo hecho por muchos, que una movilización social, popular, en favor de esto se hubiera dado aquí en el País Vasco, aparte de que hubiera sido conveniente también que hubiera sucedido en lugares como Cataluña y sectores progresistas y de izquierda de España también, pero me estoy enfocando un poco a esto. Para apoyar todo esto, para llevar a una mejor solución, ¿no faltó esta lucha en las calles o a nivel social aquí en Euskal Herria? Pues la respuesta es sí. Y creo que esa es una de las responsabilidades de la izquierda abertzale durante ese proceso, ¿no? Yo recuerdo que al inicio del proceso, cuando yo fui encarcelado, sí que se inició el proceso con una gran movilización en Bilbao. Creo recordar que fue en abril. Se habló de 80.000 personas y, por lo tanto, creo que al proceso sí se entró con una movilización de masas importante que después no se sostuvo y creo, entre otras cosas, que eso forma parte de la responsabilidad de la izquierda abertzale y la responsabilidad también de quienes pues en la izquierda abertzale manteníamos la dinámica negociadora. Creo que es algo que no puede suceder en el futuro si se dan las condiciones, repito, para un proceso de ese tipo, porque desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista, antes lo he citado, o sea, la negociación al final no es más que un instrumento en el que las partes hacen propuestas y en las que las partes necesitan que esas propuestas sean avaladas con la mayor fuerza posible, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que antes decía y he dicho en alguna ocasión que, desde mi experiencia, la izquierda abertzale es muy fuerte en una mesa. Y es muy fuerte porque sabe que, en definitiva, está planteando una alternativa que es compartida por la mayoría social del país. Por lo tanto, esa es nuestra fortaleza. Pero creo que, además de eso, deberíamos de ser capaces, en ese famoso bloque que hemos comentado, de bloque histórico, de bloque popular, de que si se diera una nueva ocasión, e incluso para que pueda haber una nueva ocasión, la movilización popular y la movilización de masas tiene que convertirse en un factor determinante. Porque cuanto mejor sea y más favorable la relación de fuerzas, mejor acuerdo. Y, por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tener en consideración que ese fue un fallo importante en el anterior proceso y creo que si a futuro se dieran esas condiciones tendría que ser responsabilidad de todos los sectores sociales, políticos y sindicales que quieren el cambio político activar una ofensiva popular, una ofensiva de masas que acompañe las posiciones progresistas en la mesa de negociación. Hola, Arnaldo. Vamos a ver, antes cuando te has referido a las últimas negociaciones con el Gobierno español, a mí me ha quedado una duda, y no es siempre curiosidad, tal como yo lo he entendido, pienso que tiene importancia. Has dicho que los mediadores internacionales presentaron una alternativa que vosotros aceptasteis y no aceptó el Gobierno español. Bueno, que vosotros aceptasteis salvo una palabra, que era una cuestión semántica importante, has calificado. Me ha quedado la duda. ¿La ruptura, la no aceptación del Estado español era por la cuestión semántica o globalmente por la alternativa que presentaban los negociadores? Globalmente por la alternativa. Otra cosa es que sí quisiera aclarar y es una cosa que suele ser recurrente en el debate político que habla sobre la voluntad de los Estados en los procesos de negociación. Y yo quiero volver a recalcar lo mismo, es decir, la negociación es un instrumento que puede derivar en un acuerdo o no, pero es meramente un instrumento.
Un instrumento que significa muchas cosas importantes. Entre otras cosas es que hay un estatus político que no está consolidado y que hay un problema político vigente. A la pregunta que se hace recurrentemente de ¿tiene el Estado español voluntad? No. Ningún Estado tiene voluntad de autosuicidarse. Ninguno en el mundo. Nadie llega a la negociación porque ha despertado una mañana y dice, y piensa y ha hecho un ejercicio democrático y dice, pues ahora va a resultar que los vascos tienen razón y son una nación. No es esa la lógica. Cada parte llega a un proceso de negociación por estrategia, por interés propio, porque considera que se ha alcanzado madurez suficiente para pensar que hay que dar resolución de ese tipo. Tanto, ¿el Estado qué va a tratar de hacer en una mesa de negociación? Pues alcanzar el acuerdo con las mínimas concesiones posibles. ¿Qué va a tratar de alcanzar la izquierda abertzale en un proceso de negociación? Un acuerdo satisfactorio que le permita seguir avanzando en su proyecto final. ¿De qué va a depender el acuerdo? De la relación de fuerzas que seamos capaces de generar en el país. Entonces, no va a depender de su voluntad. Por eso, yo sí quiero hacer una reflexión última al respecto. Es decir, solemos tener la tendencia, todos, yo incluido, de cuando hablamos de un proceso de negociación, a olvidarnos que es un mero instrumento y pensamos que el proceso de negociación es con el Estado. Es decir, que es con el Estado con lo que firmo con el Estado. Yo creo que, en referencia a la pregunta del compañero mexicano, etcétera, etcétera, tenemos que cambiar un poco esa posición a nivel mental. Nosotros queremos hacer un proceso con nuestro pueblo y un proceso de negociación que conecte con nuestro pueblo, que active a nuestro pueblo y que permita alcanzar un acuerdo satisfactorio y que fortalezca nuestro proyecto, porque la negociación es un instrumento que, en el mejor de los casos, alcanza un acuerdo, pero quiere decir que nuestra lucha no se para ahí. O sea, nosotros tenemos que llegar hasta construir un Estado. Por eso, creo que ese es también un cambio importante de chip que tenemos que hacer entre todos. Es decir, yo no mido el proceso en términos de Estado cumple, no. O sea, yo mido el proceso en términos de mi pueblo avanza o no, que es lo que creo que tiene que ser sustancial y, evidentemente, y resuelve problemas. Pero, sobre todo, es desde la perspectiva de decir, ¿vamos avanzando en el proceso de liberación o vamos retro? Para mí esa es la cuenta que hay que hacer. Y esa es la cuenta que hicimos en ese momento también. Arnaldo, hiciste una valoración muy completa de los alcances, o más bien de la falta de alcances de Zapatero en todo este proceso. A mí me interesaría extender la pregunta al caso del Lehendakari y el PNV. Es decir, ¿por dónde empezar? Por ser más o menos breves y más o menos claros. Antes, ahora en la última respuesta he citado cómo deberíamos de encarar, por lo menos mentalmente, un proceso de negociación. La alternativa que planteaba la izquierda independentista en el modelo de negociación como fórmula para el acuerdo es una fórmula problemática para el PNV. Es decir, nadie entra en un proceso de negociación para perder, por decirlo de alguna manera. Es decir, se puede alcanzar un acuerdo en una mesa de negociación plural si todas las partes entienden que tienen algo que ganar. Entonces, el PNV ahí tiene un problema importante, que es, si nosotros construimos un acuerdo que en un determinado periodo de tiempo permite construir, por ejemplo, un parlamento para los 4 territorios del sur, con un marco único, el PNV ahí tiene un grave problema, y es que pierde la hegemonía política. Y entonces pasaría a ser la segunda o la tercera fuerza política de ese nuevo Parlamento. Por lo tanto, es un negocio, desde ese punto de vista, bueno para el país y bueno para nuestro pueblo, pero es un negocio ruinoso para el PNV. El problema del PNV es que no puede decir esto en público, porque como formación que se reclama a Abertzale tiene que reivindicar como posible ese marco, pero el PNV, o por lo menos los dirigentes del PNV, no probablemente su base social, que es a la que hay que también ganar para un proyecto de Estado, probablemente pues, mantenga una posición de decir en público que eso sería muy interesante, pero de reconocer en privado que eso le genera un coste político casi insuperable, que es la pérdida de hegemonía política y la pérdida del negocio subsiguiente al mantenimiento de la hegemonía política en los 3 territorios. Por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco mantuvo una posición
que no fue homogénea, además, entre sus representantes, había matices, pero que buscaba permanentemente alinearse más en las tesis del Partido Socialista que en las tesis de la izquierda abertzale. Esa fue su posición, o la posición de la delegación del Partido Nacionalista Vasco. Yo me atrevo por eso al principio a decir que eso obedece a una lógica que desde mi punto de vista es entendible y razonable, que es mala para el país, pero que puede ser entendida en términos de interés propio de partido. Y es, claro, primero, si el proceso de negociación alcanza un acuerdo que el PNV vive como un acuerdo que a plazo fijo termina con su hegemonía política, que se construye un Parlamento a 4 en el que puede llegar a ser la tercera fuerza política y, además, es un Parlamento donde en el eje izquierda-derecha la izquierda puede ser mayoritaria, pues hay que reconocer que es un problema importante para el Partido Nacionalista Vasco. Por eso, probablemente se alineó permanentemente con las tesis del Partido Socialista, no defendiendo desde un punto de vista de abertzale que sería inadecuado construir un marco A4, pero sí sumándose un poco, digamos, a las tesis del PSOE en términos de que Navarra tenía una composición social que no permitía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa fue la posición del PNV, que yo creo que obedece exactamente a esa lógica política, al interés propio. Mila esker benetan guztioi, badakigu jendea kanpoan gelditu dela, eta eskertu nahi diegu beraiei etorri izana. Mila esker Iñakiri, Julianari, Carmeni, eta mila esker bereziki Arnaldo Otegiri.